Estimados alumnos, ¿cómo están? El día de hoy estoy preparando esta clase ante mi ausencia. Espero que la disfruten. Vamos a hacer esto de manera constante. A algunos alumnos en otros cursos les ha gustado porque les permite estudiar a futuro y estar revisando el contenido que hago más extenso en la clase en este momento para nuestro curso. Vamos a arrancar ya de manera formal con el curso y tenemos que entender qué es la historia. O sea, qué vamos a analizar nosotros. Y yo quiero empezar por la parte fundamental, la metodología de nuestro estudio de esta materia, sociedad contemporánea del siglo XIX, es las ciencias sociales, el análisis de las ciencias sociales, explicaciones crítico-racionales, explicaciones causa-efecto. No olviden estos dos puntos. Análisis crítico-racional y causa-efecto. ¿Por qué? Porque eso es la historia. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia que estudia el conocimiento analítico y sistematizado de los hechos del pasado referido a la experiencia humana, al conocimiento individual y al colectivo para reflexionar sobre el presente y el futuro. Vamos a destruir el concepto. La historia es una ciencia, hay un proceso, hay causa, desarrollo y consecuencia, hay una metodología de estudio. Analítico y sistematizado. Analítico, no nada más es en 1810 pasó algo. Lo que yo no quiero que ustedes conozcan las épocas específicas con el año. Quiero que conozcan las épocas por su contexto, analizar por qué sucedía y entonces dónde está la situación analítica contextual, la época que nos dice, por qué tenemos un movimiento, como se los dije la clase de hoy y la clase pasada, por qué tenemos en 1968 un movimiento aquí en México de estudiantes. ¿Qué contexto global tenemos? Todos sabemos que hubo un movimiento de estudiantes, pero ¿qué contexto global hay? Que en otros países había un movimiento de estudiantes, entonces esa fue una situación que se fue esparciendo por todo el mundo. Sistematizado, hay un proceso, hay una causa, un desarrollo, una consecuencia. Eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan. Sistematizado, hay una metodología. Analizarlo a través del proceso de las ciencias sociales. De hechos del pasado referido a la experiencia humana. ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Por qué vamos a analizar este tema con las ciencias sociales? ¿Por qué vamos a analizar nuestro curso con las ciencias sociales? Porque las ciencias sociales están referidas a la situación humana. Si no tiene que ver con las ciencias sociales, no tiene que ver con el ser humano. Y al conocimiento individual y colectivo. Individual nosotros lo vamos a dejar un poquito a un lado, vamos a trabajar de lleno con la parte colectiva. Sociedad contemporánea del siglo XIX, sociedad, colectivo, ¿ok? Ustedes son un colectivo si pertenecen a una sociedad, a una comunidad. Y reflexionar sobre el presente y el futuro. Yo siempre le he dicho a todos mis alumnos que el análisis del proceso histórico tiene que darnos algo a futuro, ¿ok? Y ese algo a futuro, bueno, ustedes pueden hacer esas predicciones. Tenemos que arrancar por la parte fundamental. ¿Cómo llega el hombre a América? Ustedes lo saben, siempre nos lo han dicho. Llegó por el estrecho de Bering cuando el mar se congeló totalmente. Pero hay otro proceso de llegada del ser humano al América y eso no nada más es el estrecho de Bering. Es también navegando por el Pacífico desde las islas Micronesia y Polinesia. Aquí tenemos un mapa. Les voy a dar una explicación específica inicial. Aquí es donde se supone que el desarrollo del simio llega a la formación del ser humano y entonces tenemos que surge, va hacia el norte, sale de África y entonces aquí tiene una bifurcación, los que se van al norte hacia Europa a establecerse en Europa buscando recursos como vivir y los que siguen por la parte sur de Asia, ¿por qué no por el norte? Porque aquí está Rusia, todo está congelado, hace mucho frío y surgen con conceptualización física, las personas físicamente son personas de regiones sumamente calientes, entonces se tienen que ir adaptando. Esto no pasó de un día a otro, ¿ok? Esto no pasó de ayer para hoy. Esto es un proceso que sucedió con años, con miles de años. Entonces es un proceso de adaptación. Y aquí otra vez una bifurcación, los que se van al norte y los que se van hacia el sur a llenar todas estas regiones. ¿Cómo se movían en el mar? Pues en pequeñas embarcaciones. Ya conocemos que pasan por el estrecho de Bering y bajan hacia toda América. Y de esta parte, bueno, se van moviendo por islas en pequeñas embarcaciones. Por favor, no piensen de nuevo que entonces hoy iban a una isla y mañana otra y mañana otra y entonces en 6 meses ya habían llegado a América del Sur o América Central. No, son procesos de cientos de años. Entiéndalo, por favor. ¿Cómo llegó el hombre a América? Dos procesos, estrecho de Bering y por las islas Micronesia y Polinesia por el Océano Pacífico. El hombre llega en la cuarta glaciación a América, o sea, entre el año 40.000 y 8.000. O sea, entre el 40.000 y 8.000 específicamente llegaron aquí. 40.000 y 8.000. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí? 32.000 años. Esto es muy simple, quiero que lo entiendan. ¿Por qué se mueven? Buscando agricultura, cultivo de comida y entonces ya que pudieron encontrar semillas, empiezan a conocer cómo cultivar, se vuelven sedentarios,
ya no son nómadas, ya no están buscando, ya saben un proceso, entonces se quedan ahí y eso permite que generen viviendas, el urbanismo, las civilizaciones antiguas que nosotros conocemos aquí en América. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar algunas de esas espacios territoriales, se van a dar cuenta que hay un urbanismo, a pesar de que todo sea de piedra. Y entonces eso genera que busquemos otro proceso que es el Estado, o sea, cómo nos vamos a organizar. Y ya que sabemos cómo nos vamos a organizar, tenemos una relación interpersonal, una relación entre las personas que podría basarse en la religión, los procesos del Estado, en la burocracia y en las escrituras, dejar escritos de comunicación. Y esto nos lleva a los calendarios, formas más precisas y ordenadas de una organización social. Busquen cualquier civilización importante en este mundo y ha tenido un calendario. Eso quiere decir que ha tenido todo un proceso cíclico bastante positivo. ¿Cómo nosotros podemos entender la diferencia entre la prehistoria y la historia? Es muy simple. Cuando ustedes les digan la pregunta básica, incluso en los juegos estos de las aplicaciones de juegos de preguntas y respuestas, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la prehistoria y la historia? El lenguaje escrito, la escritura. A partir de que hay una escritura, ya no se llama prehistoria, se llama historia. Para los egipcios data de 5500 a.C., para México y América de 2500 o 2000 años a 1400 años. Civilización y cultura. ¿Qué significa esto? Bueno, para que nosotros podamos sistematizar el estudio de la historia, hay dos procesos de analizarlo, el proceso cristiano y el proceso musulmán. Nosotros hemos trabajado siempre, y ustedes lo han visto, con el proceso cristiano. Antes de Cristo, AC, después de Cristo, DC. El proceso musulmán está basado en antes de la Égira, AH, y después de la Égira, que es cuando se mueven todos los musulmanes, el viaje a la Meca y Mahoma. ¿Okay? Este es el año. Ustedes no lo conocen porque no lo han visto a fondo. Nosotros lo vamos a retomar un poquito, pero quiero que conozcan este otro hecho nada más como parte cultural. ¿Qué compone una civilización? O sea, ¿cómo nosotros tenemos bases fundamentales de una civilización? Es simple. Componentes culturales y componentes técnicos. ¿Cuáles son esos componentes culturales? Díganme componentes culturales en ustedes. Sus costumbres, en lo que creen, su forma de vestir, su forma de pensar. Todo esto es cultural. Y aquí lo tenemos: creencias, leyes, las leyes mexicanas, las reglas, los tabúes. Todo eso es parte de la cultura. El arte, la política, la forma de intercambio económico. Nosotros usamos pesos, en otros países usan otra moneda, pero antes a lo mejor algunas civilizaciones en América utilizaban cacao, en algunas otras civilizaciones se utilizó el oro, metales, entonces ese es un componente cultural. ¿Y cuál sería el técnico? ¿Cómo hacemos que funcionen esos componentes culturales? El urbanismo, ya lo platicamos, los edificios, eso es técnico. ¿Por qué edificios de barro? ¿Por qué edificios de piedra? ¿Por qué en otras regiones edificaciones de madera? Eso es de acuerdo a la locación. ¿Qué herramientas usamos? Algunos usaban la madera, otros usaban las piedras preciosas. La metalurgia, cómo movíamos o cómo hemos moldeado los metales, el utillaje son las herramientas, qué tipo de herramientas pequeñas utilizamos, con qué comemos, ¿no? En otras civilizaciones comían con la mano, en otras sí utilizaban algún utillaje pequeño como las cucharas para comer. ¿Qué tipo de comunicación tenemos? Algunas civilizaciones corrían kilómetros, otros utilizaron, como ustedes ya lo conocen, las palmas mensajeras, el humo, o sea, hay muchas formas de comunicarse. Esos son los componentes técnicos, ¿no? Y el transporte, evidentemente. Las etapas tradicionales de la historia son muy claras, están divididas en cuatro y ahorita vamos a ver en qué nos vamos a basar nosotros. Quiero que las conozcan, que las entiendan. No lo vamos a desarrollar las primeras tres nosotros vamos a desarrollar la cuarta, pero quiero que lo entiendan. La Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Edad Antigua, las primeras manifestaciones escritas y la caída del Imperio Romano. Entonces, es del pasado y de la existencia de la escritura hasta el siglo V, ¿ok? Después viene la Edad Media. La Edad Media es del siglo V, o sea, de la caída del Imperio Romano a la caída del Imperio Bizantino, porque son hechos fundamentales que han marcado un cambio histórico. Siglo XV. ¿Ok? ¿Qué otro hecho sería fundamental para el inicio de la Edad Media? Pues el descubrimiento de América, o el final de la Edad Media, el descubrimiento de América. Entonces aquí es del siglo de antes de Cristo al siglo V, del siglo Edad Media, del siglo V al siglo XV. Edad Moderna, la caída del Imperio Bizantino, el descubrimiento de América, a la Revolución Francesa, 2 siglos. Y la Edad Contemporánea. Es importante que ustedes conozcan que si bien es cierto que en nuestras clases del siglo XIX, 1800, todo lo que pasó con la Revolución Francesa, que inicia en 1789, 11 años antes de que empiece nuestro tema de estudio,
Este es un factor fundamental y la Revolución Francesa va a marcar pautas fundamentales en el estudio de nuestro curso. Entonces, nosotros vamos a trabajar sociedad contemporánea y evidentemente ustedes ya saben que nuestra clase es sociedad contemporánea del siglo XIX. Tiene todo el vínculo. Aquí algunas imágenes para que ustedes entiendan. En Edad Antigua, los egipcios, los romanos, Edad Media, 10 siglos de Edad Media, una edad oscura, y por eso después venimos a la moderna. ¿Por qué cambia de lo medio a lo moderno? Porque ya tenemos avances tecnológicos y además avances muy importantes en la forma de pensar. Se dice que la Edad Media fue una época oscura, no porque no hubiera solo luz, eso es un chiste. Es una edad oscura porque no había pensamiento, la gente no podía pensar, no podía analizar, no se le permitía, estaba castigado, estaba penado. Para la edad moderna ya pueden, y por esto esta imagen de la imprenta de Gutenberg de 1453-1457 es fundamental, porque puedes ya imprimir documentos. Antes se tardaban 13, 14 años escribiendo y solamente podían escribir Biblias. Ahora ya podemos escribir de nuevos temas, abrirnos. Ahí es cuando la parte de Miguel Ángel, las pinturas, las esculturas de los desnudos, cosa que no podíamos hacer en aquella época oscura de la Edad Media, la Edad Contemporánea, que es lo que vamos a estar centrados nosotros, lo que vamos a estar viendo, para que entiendan esos cambios. Quiero regresarme a la parte de la historia para que ustedes entiendan por qué la historia es nuestro método y por qué las ciencias sociales son fundamentales. El historiador, quien va a generar la historia, que tal cual el concepto historia, antes de trabajar todo ello, tiene que generar una hipótesis. ¿Qué es lo que está creyendo que pasó? Y después responder preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué contexto? Y para eso necesitamos fuentes de información. Necesitamos fuentes válidas, confiables. De eso se va a tratar nuestro proyecto del semestre. Ustedes van a generar este conocimiento. Primero tienen que tener su postura, qué creen que pasó. Después preguntarse cosas y responder esas preguntas. Posteriormente, entender en qué contexto sucedió y dar una razón analítica de por qué nosotros lo estamos estudiando. Esa es la historia en sí. Entonces, ya que ustedes seleccionan las fuentes y aplican un criterio de análisis de todas esas fuentes, van a empezar a tener información que ya que ustedes tengan esa información y empiecen a estudiar esos hechos o esos fenómenos que ustedes encontraron, van a responder a un tema. Y ese tema se va a interpretar y entonces ahí vamos a generar conocimiento histórico. Y gracias a ese conocimiento histórico van a poder dar ideas a futuro de qué sucede con cierto tema, qué predicciones tenemos. ¿Y qué relación o qué interrelación tiene la historia con otras ciencias? Bueno, que el conocimiento científico, que es lo que nosotros queremos, lo científico y lo racional, lo crítico y lo racional, nos lleva a establecer que además de todo el avance histórico que hemos tenido, vamos a estar abordando diferentes ámbitos o aspectos, vamos a estar viendo que hay ciencias complementarias, vamos a saber por qué las ciencias sociales son fundamentales en el estudio de la historia y en el estudio contemporáneo del siglo XIX. ¿Por qué no nada más hablamos de historia? ¿Qué otras ciencias se van a vincular con nuestros estudios? ¿Cuáles ustedes pueden pensar? La antropología, totalmente. La ciencia política es un tema que vamos a estar utilizando y son parte de las ciencias sociales. La economía es parte de las ciencias sociales porque la economía no nada más son medios de intercambio económico, es también cómo es que llegamos a esos intercambios económicos. La geografía, fundamental. E incluso nosotros vamos a analizar en las clases futuras la geopolítica, cómo la geografía define ciertas cosas. ¿Sí? La sociología, el derecho, las leyes, son muchos temas que vamos a estar analizando y por eso es importante que ustedes conozcan qué son las ciencias sociales. Y lo concluyo, las ciencias sociales son todas las ciencias que te explican algo que tiene que ver con el ser humano, con su comportamiento y con su desarrollo. Les agradezco su atención. Vean este video varias veces para que absorban la información. No es la única vez que vamos a ver estos temas, los vamos a estar desarrollando a futuro en nuestro curso y en estas primeras semanas de clases. Un abrazo y nos vemos el día de mañana en la clase.